Jonás, capítulo 1. Y la semana pasada vimos la introducción al libro, di yo más que nada varios detalles del libro de Jonás, trasfondos importantes del libro de Jonás que nos van a ayudar para el resto de la exposición de este libro. Si estás aquí el día de hoy, te tengo buenas noticias, llegaste a un buen día, porque hoy en sí comenzamos verso por verso estudiando este libro. Y la buena noticia es que debido a que viniste hoy, mínimo tienes que terminar el libro con nosotros. Eso significa que tienes que venir la próxima semana y la próxima semana y la próxima semana, porque si no, sería como comenzar una película, quedarte a medias y luego no aprender nada más. O sea, llegar al final y no saber los detalles de lo que sucedió. Te animo a que si estás aquí por primera vez y quieres conocer en profundidad el libro de Jonás, te animo a que vengas semana tras semana para aprender, no tanto del personaje Jonás, como mencioné la semana pasada, sino del Dios de Jonás, que es lo que el libro nos está mostrando. Y lo vamos a ir viendo a través de esta exposición. Perdón por mi voz, pero el clima, no sé qué sucede aquí en Ohio, en Chicago no me pasaba mucho esto, pero ando mal, no mal en el sentido de, o sea, solo mi voz no está normal, si eres nuevo, esta no es mi voz, pero me preguntó alguien, ¿vas a predicar hoy en el servicio de inglés? Y le dije, sí, si Michael Jordan puede anotar 38 puntos en su famoso juego de la gripa, yo puedo mínimo darle una hora y media, no se crean, unos 40 minutos, 45 minutos predicando la palabra del Señor. Para ello, ponte de pie conmigo para nuestra lectura bíblica y vamos a leer Jonás capítulo 1, versos 1 al 3. Estoy leyendo yo de la Reina Valera del 60 y la palabra dice lo siguiente: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. En el 2004 hasta el 2006 salió una telenovela en México que se hizo viral en la juventud y luego se hizo viral también aquí en los Estados Unidos. Ahora yo sé que muchos de ustedes como buenos cristianos no ven telenovelas, ni yo tampoco, pero cuando algo se hace viral, sea que lo veas o no, te enteras de ello. Esta novela se llamaba Rebelde y fue tan famosa la novela que un grupo surgió de la novela, que el grupo se llamó RBD, con su canción famosa Sí Soy Rebelde. Los que en su mente la están cantando ahorita, que Dios les perdone. No se crean. Hago este detalle porque la serie en sí, aún el coro del canto, y no voy a, para no meterme en problemas de significados o dobles sentidos, porque honestamente no entiendo alguna de estas frases, pero lo que puedo captar de aún del coro de este canto, Sí Soy Rebelde, es que no es la persona cantándolo de manera como sintiéndose humillado o culpable, no, es todo lo opuesto. El canto tiene la intención de cantarlo con una jactancia, con un orgullo, con un hey, sí soy rebelde. Y lo interesante es que aunque no lo reconozcamos nosotros, nuestra disposición hacia el llamado de Dios es Nuestra naturaleza humana no está en la disposición en su naturaleza a obedecer a Dios,
nuestro corazón está inclinado a jactarse y decir, yo soy rebelde. Y lo que estos breves versos nos muestran es en sí los efectos de la rebeldía. El sermón tiene honestamente un aspecto nada más, aunque lo vamos a dividir en varias partes, pero Jonás capítulo 1, versos 1 al 3 nos muestran una idea nada más, y es cuáles son los efectos de un corazón rebelde. Ahora, el texto se divide en dos partes: el llamado de Dios, versos 1 y 2, y luego la respuesta de Jonás a ese llamado en el verso 3. El verso 3 en sí es donde vemos los efectos de esta rebeldía. Veamos entonces el primer verso. La palabra inicia: vino palabra de Jehová a Jonás. En el hebreo, Wayahi debar Yahweh. Oscar Grether nota que esta frase, vino palabra del Señor a cierta persona, ocurre 122 veces en el Antiguo Testamento. O sea, era común para que Dios trajera su palabra a sus profetas. Y el mensaje aquí es claro, es la palabra de Jehová que ha venido a Jonás. Dios mismo ha señalado a un hombre que se llama Jonás para hacer una tarea que es ir y pregonar a Nínive. Es una palabra profética para un hombre para ir a una ciudad. Y lo que quiero que vean aquí, que es muy interesante, es el énfasis del peso. El peso no es tanto de que Jonás recibe un llamado. El peso es quién se lo da. Es una cosa que alguien, un gerente o un oficial, aún un rey en este contexto, que fuera y le dijera a Jonás, quiero que hagas algo para mí. Pero el peso no es tanto de que Jonás recibió palabra. No, el peso es que la recibió de parte de Dios. De que Yahweh, pudiendo haber hablarle a varios profetas, y como vimos la semana pasada, hay profetas que existen en el tiempo de Jonás, que Dios le habla a ellos también. Pero aquí, de todos los profetas que Dios quiso que hiciera esta tarea, el mensaje fue a Jonás. El peso está en la palabra. Les voy a leer 1 Samuel 3:21, dice acerca del profeta Samuel. Nota lo que dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y este es el énfasis, hermanos. Cuando Dios quiere revelarse a una persona, Él se revela a través de su palabra. Cuando Dios quiere mostrarnos algo, cuando Dios quería dar un mensaje que revelaba quién era Él a sus profetas, venía a través de su palabra. Y en nuestro contexto hay mucha fama de buscar a Dios en conferencias y en cumbres y en señales y en milagros y en todo lo que el mundo cristiano evangélico puede ofrecer. Pero yo quiero recordarte que Dios solo se ha revelado en un solo lugar, y es en este libro. Aquí se ha revelado el Señor. Si tú quieres conocer a Dios, no se trata de deja ir a tomarme una siesta y a ver si Dios me habla en sueño y me da una visión en sueño. No. Si tú quieres conocer a Dios, ve a su palabra. Porque es allí donde Él se ha revelado. Se revela a través de su palabra. Y viene Dios y le habla a Jonás, y este mensaje de nuevo viene a través de la palabra del Señor. Y ese es el énfasis, que Dios es el que está hablando. Es una instrucción que Dios le da a Jonás y se la da solo a él. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Nota el verso 2.
Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hay 3 imperativos en este verso, o 3 mandamientos. O sea, no son sugerencias, son imperativos. Levántate y ve son los 2, y luego pregona es el tercero. Dios le dice a Jonás: levántate y ve. Ahora, la idea aquí no es que tal vez como los que son las mamás y los papás que tienen hijos pequeños, el día de mañana tu hijo tal vez no se va a querer levantar para ir a la escuela. Y entonces tú vienes y dices: hey, levántate, levántate, ya es hora de ir a la escuela. Y luego pasan 5 minutos, el joven sigue dormido, y vas otra vez y dices: hey, levántate, levántate, levántate. No ves la idea aquí. No es como levántate, pero hay tiempo. Levántate, pero no. La idea aquí es como que si hay un fuego encendido en un edificio. O sea, vámonos y vámonos ya. Es tiempo de ir, de salir. Y el hecho de que estas dos imperativos están puestos juntos nos muestra la urgencia que Dios tiene para que Jonás se levante y vaya. No es, hermanos, opcional lo que Dios le está diciendo a Jonás. No es un trato, esto no es una mesa de negociación donde Dios está diciendo: bueno, si quieres ir, ¿cuándo puedes ir? ¿Estás libre el lunes? ¿Estás libre el viernes? ¿Qué día descansas? No. Dios le está diciendo a Jonás: levántate, ve, y el momento es ahorita. La ocasión es ahorita. La urgencia es ahorita. Y hermanos, es un vistazo al mundo en el cual nosotros vivimos. Nínive urgentemente necesitaba escuchar palabra del Señor. Y nosotros no vivimos en días donde no hay urgencia de que nuestra comunidad escuche palabra del Señor. El tiempo es urgente. No tenemos mañana, no tenemos el próximo mes, no tenemos el próximo año. No, hay una comunidad aquí en Ohio, aquí en los Estados Unidos, que se está yendo al infierno, y el llamado para nosotros es el mismo que de Jonás. Es un llamado de urgencia, donde la iglesia tiene que levantarse y ir a la comunidad, porque es necesario que la comunidad escuche el mensaje de Dios. Es muy, muy importante. Dios le dice a Jonás: levántate y ve. Hay una urgencia. Pero aquí cambia todo. Tú y yo, como lectores bíblicos, no esperamos la frase siguiente. Mucho menos los judíos leyendo este libro. Nota lo que dice: levántate y ve. ¿A dónde? A Nínive. Esto cambia todo. Si eras judío en este tiempo y escuchas eso, o los judíos que leían este libro, y es costumbre judía leerlo en el día de, está en Levíticos 16, de la expiación, lo leen el libro de Jonás para recordar el día de expiación. Pero esta frase aquí es muy distinta al resto del mensaje de los profetas. Normalmente, cuando Dios hablaba a su profeta, él le decía: levántate y ve, y era a un rey de Israel, era hablarle al pueblo de Israel, era ir a un lugar que estaba en Israel. Pero aquí todo cambia. Dios dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Ahora, al inicio iba yo a nombrar todos los profetas del Antiguo Testamento, pero pensando en eso iba a ser muy redundante y los iba a perder a todos. Voy a resumir. Hay 44 profetas y profetisas en total. Hay algunas, como por ejemplo Débora y Hulda, son llamadas profetisas en el Antiguo Testamento. Hay 44 en total que Dios llama a través de su palabra por nombre.
en toda la historia de Israel, 44 profetas o profetisas que Dios llama por nombre, y esto no incluye a los 70 ancianos de Números 11:25 que también profetizaron palabra del Señor. Si unimos estos dos números, los 70 que no son nombrados y los 44 que sí, hay aproximadamente 114 hombres y mujeres que hablaron de parte de Dios en el Antiguo Testamento. 114 profetas que trajeron palabra del Señor. Ahora, de estos 114, solo hay 3 que profetizan fuera de Israel, o que hacen una función como profetas fuera de Israel. Daniel y Abdías son 2, pero ellos hacen sus profecías fuera de Israel porque crecieron en el cautiverio. Recuerdan, Babilonia viene a conquistar a Judá, a la parte sur de Israel, y entonces Daniel y Abdías nacen ya en cautiverio. No es que fueron enviados a Babilonia, ellos crecieron en Babilonia. Es aún distinto al llamado de Jonás, pero debido a que crecieron en el cautiverio, Abdías y Daniel profetizan en Babilonia, no en Israel. Elías es el otro que es enviado a Sarepta en Sidón, donde es el grupo ahí, es los finicios, que lo vamos a ver la próxima semana también este grupo. Pero Elías va y hace un milagro, no tanto profetiza, pero hace un milagro a una viuda ahí, a la viuda en Sarepta. Es la única ocasión. De 144 solo hay 3, a pesar de Jonás, que van y dan profecía en otro lugar, en otro país que no sea Israel. Algunos profetas, por ejemplo Elías y los profetas de Baal, Abdías profetiza en contra de Edom, Nahum en contra de Nínive. O sea, hay profetas que son llamados a denunciar a estos países, pero Jonás es el único que no solo es llamado a pregonar en contra del país, pero es llamado a ir personalmente a ese país y pregonar de ahí. O sea, como dije la semana pasada, es una tarea sumamente difícil. Para los que no estuvieron, déjenme recordarles que Nínive era reconocido por sus tácticas militares o de ejército, y las tácticas de Nínive eran tan cruel que ellos cortaban las cabezas de las personas y las ponían en la frontera para que sus enemigos vieran lo que habían hecho y tuvieran temor. Y a veces ponían cuerpos enteros en palos y los colgaban en la frontera para que los enemigos vieran y tuvieran que decidir si quieren ir o no. Y la pregunta entonces es, ¿quién va a querer ir a Nínive sabiendo el peligro que implica ir a ese lugar, y mucho más allá, ir con un mensaje donde estás llamando a esta ciudad a arrepentimiento? O sea, tu vida está en juego. Y por eso Jonás, podemos ver, no es tan fácil tomar esta decisión. Y por eso el texto aquí en el verso 2 dice, y este es el tercer imperativo: ve y pregona contra ella. La Nueva Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera, que es ve y proclama contra ella. La idea es que Jonás tiene que ir a Nínive y en voz alta llamar a Nínive a arrepentimiento. Este no es una misión secreta, no es una misión a escondidas. Jonás tiene que ir y hablar en voz alta en contra de esta ciudad. Y lo interesante aquí es que Dios le está llamando a él a hacer esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la urgencia de este llamado? Última frase del verso 2. Porque ha subido su maldad, ¿qué dice Dios? Delante de mí. La maldad en Nínive es tan grande que ha subido hasta los cielos.
esta frase de subir delante de mí ocurre una sola vez, y es cuando Dios describe a Sodoma y Gomorra de esta manera. ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra? Dios envía a sus mensajeros y a un Lot que es declarado un hombre justo. Cuando los hombres de la ciudad quieren violar a estos mensajeros, llevárselos para tener relaciones con ellos, Lot ofrece a sus hijas vírgenes. O sea, dice, tómenlas a ellas mejor. Y esa maldad que existía en Sodoma y Gomorra, Dios dice, era tan cruel que Él la iba a ¿qué? Destruir. ¿Recuerdan aún Abraham intercede y dice, Dios, si solo hay 50 justos, ¿acaso destruirás? Y está Abraham intercediendo y va de 50, y va a 40, y va a 30, y va a 20, y va a 10, y al final no hay ni 10. No hay ni 10 justos que puedan ser dignos de que la ira de Dios no caiga sobre ellos. O sea, la maldad era tan grande que Dios iba a destruir, y lo hace. Él destruye a Sodoma y Gomorra. Y esa misma descripción que se le da a Sodoma y Gomorra, Dios la da aquí, a Nínive. Traducción teológica: todo el pensar, todos los deseos, todas las acciones de Nínive eran maldad, eran malas. En inglés la palabra es wicked. Todo era malvado. Todo lo que ellos hacían, pensaban, sus deseos, todo era malvado ante los ojos del Señor. Y por eso Dios le dice, porque ha subido esta maldad, el tiempo es urgente. Ve y predica, porque si tú no vas y no predicas, entonces vendrá la destrucción. Este es el primer aspecto. Este es del llamado de Dios. El verso 3 nos da la respuesta de Jonás. Nota lo que dice el verso 3. Aquí llegamos a lo bueno. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Ahora note, la instrucción fue, levántate y ve. ¿Y Jonás qué hizo? Se levantó. ¡Qué obediente Jonás! El problema es que, aunque obedece la primera parte, o sea, se levantó, él no va a donde Dios le dice. Él va a Tarsis. Es un recordatorio a nosotros que obedecer a Cristo Jesús a mitades es como no obedecerlo en su totalidad. En otras palabras, no puedes obedecer a Dios a medias. O le obedeces en todo o le obedeces en nada. Este es el énfasis aquí. Jonás se levanta. Él va, pero va huyendo de la presencia de Jehová. Y la pregunta entonces que tú y yo nos tenemos que hacer aquí es, ¿por qué huye Jonás? ¿Por qué Jonás no quiere ir a Nínive? Opción número 1, apatía. Es apático, está frío espiritualmente. Simplemente no le importan las instrucciones de Dios, no le importa lo que Dios dice, es apático. Y aunque es una buena respuesta al dilema, el problema con la respuesta es, Jonás pudo haber quedadose donde estaba. No hubo necesidad de huir. O sea, eso no es tanto apatía, porque no tuvo que, o sea, si hubiera quedado ahí, si hubiera sido apático nada más. Segunda opción, que es la que yo he estado trayendo a reducir, será que Jonás no va por miedo. Ha escuchado de lo cruel que ha sido Nínive, ha escuchado de cómo Nínive mata personas que son sus enemigos, y tal vez Jonás dice, yo no voy a ir a ese lugar, yo tengo miedo de ir a ese lugar. Y lo que, si recuerdan la semana pasada, les mostré que en el libro de Reyes, Jonás, Dios le da una palabra profética y él va al rey de Israel. Jonás no tiene problema con ir a profetizar de parte de Dios, pero en este caso la pregunta es, ¿por qué no quiere ir? Y aunque por miedo es una
tal vez una opción más válida que apatía, el problema sigue siendo igual, que si era simplemente por miedo, ¿por qué huye Jonás? O sea, se hubiera quedado allí y no hubiera hecho nada. Pero hay un énfasis aquí que la Biblia misma nos está haciendo en esta historia. Que está Jonás, el profeta de Dios, pero luego está Dios. Y hay una gran distinción entre el profeta de Dios y sus ideologías y su amor por Nínive, y luego que difiere a Dios mismo. Hay una distinción entre el profeta de Dios y su carácter y el carácter de Dios. Y es lo que el libro de Jonás nos va a ir mostrando. ¿Por qué no quiere ir Jonás a Nínive? Respuesta es la opción 3. Porque si Jonás va a Nínive y pregona y lleva un mensaje de arrepentimiento, ese mensaje trae esperanza. Para decirlo de otra manera, que si Jonás va y predica este mensaje y los de Nínive le creen, y entonces Jonás está batallando en su interior porque él ve a Nínive y esto es lo que él está diciendo: esas personas no son dignas de conocer al Dios de Israel. Ahora estamos llegando al corazón del profeta. Hermanos, no es por miedo, aunque es una opción, y no es por apatía. Es porque en el corazón de Jonás ve a los de Nínive y él dice: yo no quiero que ni siquiera tengan la oportunidad de ser salvos. Y este mensaje de ira de Dios, el mensaje de anunciar arrepentimiento, da la posibilidad de que Nínive llegue a escuchar y al escuchar conozcan a un Dios compasivo, lleno de misericordia, como es descrito en Éxodos. Ahora vemos el dilema. El profeta que no quiere que este grupo de personas se salven porque no cree que son dignos, y el Dios que dice son dignos. Vemos el contraste. Y no dignos por mérito, dignos porque Dios quiere salvarlos, para ser claro en este sentido. Estamos viendo la compasión de Dios en contraste con un profeta que no tiene compasión. Este es el libro de Jonás, es el corazón detrás de Jonás, y de todos los profetas, 114 en el Antiguo Testamento, Jonás es el único que le dice no a Dios. 114 veces o 113 veces Dios le dice al profeta: ve, y fue. Pero Jonás es el único. No es una lista que yo quiero estar, que tú quisieras estar. De todos es el único que le dice no a Dios. Y entonces Jonás se levanta para huir de la presencia de Jehová y él va a Tarsis. En el mundo antiguo hay dos posibilidades de donde Tarsis puede estar: en Sidinia, aunque la mayoría creen que se refiere más a Tarsis, que está en España, rumbo a España. Pero el punto aquí es que Tarsis estaba opuesto a Nínive. En su localidad, Dios le dice a Jonás: ve a Nínive, que está de este lado, pero Jonás dice: no, yo voy a ir a Tarsis, que está en el lugar opuesto. Vemos el corazón de Jonás aquí, pero va más allá de eso. Abre tu Biblia conmigo a Isaías capítulo 66. Tarsis no solo está en localidad lejos o en dirección opuesta a Nínive, pero mira lo que dice Isaías 66, verso 18 y 19. Esta es una profecía en un futuro después de Nínive. Nota lo que dice aquí, Isaías 66, verso 18 y 19. Nota lo que dice Dios: porque yo
conozco sus obras y sus pensamientos. Hablando del futuro, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Ahora nota el verso 19. O sea, las naciones verán y verán la gloria de Dios, pero nota el verso 19. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. Ahora nota, Dios va a enviar a su pueblo, a los escapados, a estas ciudades, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas. Nota aquí que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Tarsis no es solo en localidad opuesto a la dirección de Nínive, espiritualmente también. En el tiempo de Jonás, Tarsis no era el lugar de Dios. La presencia de Dios no había llegado. Isaías nos está diciendo que en un futuro Él enviará mensajeros y llegarán a Tarsis y verán y conocerán la gloria de Dios. Jonás no simplemente quiere ir a Tarsis porque está opuesto. Él quiere estar en un lugar donde literalmente la presencia de Dios no ha llegado. Vemos su corazón. Punto número 1. Aquel que tiene un corazón rebelde huye de la presencia de Dios. ¿Cuál es el efecto de un corazón rebelde? Tu deseo no es estar en la presencia de Dios. Tu deseo no es estar con la familia de Dios. Aquel que tiene un corazón rebelde huye a los lugares donde Dios no está, donde la presencia de Dios no está. Y lo que vemos aquí es aquel que tiene un corazón rebelde. Su corazón se enfría, entristece al Espíritu Santo y huye de Dios. Ir a la iglesia ya no es importante. Pasar tiempo con el Señor ya no es importante. El corazón rebelde número 1 huye de la presencia de Dios. Y la pregunta en esta mañana es, ¿eres tú esta persona? Que tal vez hayas venido el día de hoy, pero en tu corazón hay rebeldía. Y el deseo único que tú tienes es estar lejos de su presencia. Este es el primer efecto. La persona huye de la presencia del Señor. Jonás quiere ir a Tarsis de nuevo. Está opuesto a Nínive, pero también es un lugar espiritualmente muerto. Dios no había llegado a Tarsis. Y entonces el pasaje nos dice en el verso 3, descendió a Jope. Ahora, Jope es muy interesante. Jope es el puerto más cercano. Jonás, aunque vimos que él es de Gat-Efer, lo vimos la semana pasada en la introducción a Jonás. Jonás aquí tal vez está en Samaria y el puerto más cercano para tomar un barco es Jope. Pero nota lo que el texto dice, descendió a Jope. Y esto es muy interesante. Leslie C. Allen nota en su comentario que aunque físicamente descendió a Jope para ir a tomar este barco, hay un lenguaje espiritual también, de que tuvo que descender, o sea, que espiritualmente la vida de Jonás va hacia abajo, va expirando hacia abajo. Él descendió a Jope para tomar y viajar en este barco. Ahora, en el mismo comentario de Leslie C. Allen, él dice lo siguiente, te voy a leer esta frase muy interesante. Los hebreos eran hombres de tierra con poca experiencia en el mar. El hecho de que Jonás estuviera dispuesto a confiarse a una barca oceánica antes que enfrentarse al llamado de Dios debió de parecer a los oyentes una prueba fehaciente de su loca determinación. En otras palabras, los hebreos no eran marineros. Y el hecho de que Jonás está dispuesto a confiar su vida
a marineros que él no conoce en vez de a Dios es muy interesante. Pero aquí vemos otro efecto de la rebeldía. Cuando el corazón del ser humano está rebelde, su vida va hacia abajo, va decayendo, va en una espiral que va bajando y bajando y bajando. El joven empieza a perder respeto a sus padres. Cuando el joven entra en una etapa de rebeldía, empieza a decir groserías, empieza a hablar, en inglés decimos they talk back, empieza a hablar, ya no es sí soy obediente, ahora es habla en contra del mandamiento, empieza a decir cosas groseras. Este es un efecto del corazón rebelde, es ira y enojo, es una expresión negativa. Todo empieza a girar hacia abajo. El matrimonio empieza a irse hacia abajo. Relaciones y amistades empiezan a irse hacia abajo. Los padres pierden la noción de la seriedad de seguir a Dios y la vida de ellos empieza a ir hacia abajo. Vemos el efecto de la rebeldía no simplemente en huir de Dios, pero nuestra vida, el orden de nuestra vida. Cuando tenemos un corazón rebelde, también se va hacia abajo. Y el hecho de que Jonás desciende a Jope nos muestra que su vida está yendo hacia abajo. Y el pasaje dice, halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes eran estas personas que Jonás confía su vida para ir con ellos? Esto lo vamos a ver la próxima semana, pero aquí está la respuesta en los próximos capítulos, para decirlo de esa manera. Estas personas eran paganas, eran no creyentes del Señor. Y no quiero alegorizar aquí el texto, pero a mí me llama la atención a mínimo hacernos esta pregunta: ¿con quién estás viajando tu vida el día de hoy? Muéstrame tus 5 mejores amigos y yo te muestro la dirección en donde va tu vida. Muéstrame la gente con la cual tú tienes más convivio, la gente con la cual tú estás más unida. Tú muéstramelos, dime tus 5 besties, tus top MySpace 8 friends. Nadie tuvo aquí MySpace, solo yo. Tú dime, thank you, Noah. Dime quiénes son tus amigos más cercanos y yo sé exactamente hacia dónde va tu vida. Y lo triste es que a veces nosotros tenemos más en común con gente no de la fe que con gente de la fe. Y este es el dilema, hermanos, que cuando el corazón está rebelde, no nos importa hacer asociación, hacer ligas cercanas con gente que no conoce de Dios. Y de nuevo tengo que hacer la pregunta: ¿eres tú en esta mañana? ¿Está tu corazón tan rebelde que te ligas con gente no cristiana más que con gente de la fe? Y hay otro aspecto de la rebeldía, lo vemos en el texto aquí. Jonás no simplemente se va con ellos, pero antes de eso dice, pagando su pasaje. Yo quiero terminar aquí. Jonás pagó un pasaje. Hermanos, seguir a Cristo tiene un precio, tiene un costo. Jesús dijo, carga tu cruz y ¿qué? Sígueme. Seguir a Cristo tiene un precio. Hay sacrificios que hay que hacer. Pero de la misma manera, seguir a Satanás también tiene un precio. El problema es que nosotros a veces no vemos la realidad de esa situación. Y la idea aquí, hermanos, es o sigues a Cristo y pagas un precio, o sigues a Satanás y pagas un precio. Al final hay un precio que pagar. La diferencia es que vale la pena seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él ha pagado el mayor precio.
porque Él ha pagado el precio más grande. El precio donde Él muere y redime a pecadores. Y por eso vale mucho más seguir a Cristo que seguir en nuestra rebeldía. Y lo que Jonás en la introducción nos muestra este libro es que Jonás en su rebeldía ha sido cegado. En su falta de compasión y el hecho de que él no quiere reflejar la compasión que Dios mismo refleja, que es Él quiere salvar y redimir a pecadores. Debido a ese hecho, Jonás se revela en contra de Dios y huye de Él. 2 veces en un tipo sándwich. Es a propósito en el hebreo, es poético esta frase. Inicia con Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y termina para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Cuál es el punto aquí? Aquel que vive en rebeldía vive lejos de la presencia del Señor. Y hermanos, que Dios nos ayude a nosotros a no ser rebeldes, pero sino día tras día tras día vivir en la presencia del Señor. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, sabemos que algunos mensajes nos animan más que otros, pero yo te pido que aún a través del libro de Jonás tú nos ayudes en esta mañana a reflexionar cómo está nuestro corazón. Y Padre, ayúdanos a reflexionar si estamos en rebeldía en contra de ti. Padre, ayúdanos a reflexionar si nuestra rebeldía se ha vuelto en algo de orgullo en el cual nos jactamos en ella. Yo te pido, Dios, que tú nos ayudes el día de hoy, si es necesario, a arrepentirnos y salir de aquí buscándote a ti. Padre, ayúdanos a nosotros a día tras día, a diariamente vivir en tu presencia. Te damos gracias por tu iglesia y por la manera en la cual tú estás obrando en medio de ella. En tu nombre te lo pedimos. Amén.